Christopher Nolan es probablemente uno de los directores más importantes de las últimas décadas, un hombre capaz de hacer que medio internet discuta durante años si una peonza dejó de girar, o convertir 3 horas sobre física, sueños o una bomba atómica en auténticos fenómenos del cine, pero que aunque muchos lo consideren un genio, también tiene películas más flojas que otras, así que aprovechando el reciente hype que hay por La Odisea, que seguramente volveremos a escuchar su nombre hasta en la sopa, hoy vamos a ordenar todas las películas de Christopher Nolan de la peor a la mejor. Y aviso desde ya que puede que este ranking te haga enfadar a más de uno, pero sí, hay películas muy queridas que están sorprendentemente abajo, y otras que quizás merecen mucho más reconocimientos de las que recibieron, así que ponte cómodo porque hoy toca hablar del hombre que convirtió las explicaciones sencillas en ecuaciones imposibles. Este es mi ranking de todas las películas de Christopher Nolan de peor a mejor. Miren, Tenet me parece una buena película, entretenida, tiene escenas de acción muy buenas, una banda sonora brutal y probablemente una de las actuaciones más carismáticas del Robert Pattinson. Además, la idea de invertir el tiempo es original y muy ambiciosa. El problema es que siento que Nolan quiso hacer algo tan complicado que terminó descuidando la base que sostiene toda la historia, porque una cosa es hacer una película inteligente y otra muy distinta es hacer una película difícil de entender a propósito. Tenet es como ese profesor que explica física cuántica hablando rapidísimo sin vocalizar y sin repetir nada. Igual el tema era sencillo, pero sales de la clase sin entender absolutamente nada. Y ojo, no digo que una película tenga que darte todo masticado. Nolan siempre hizo historias complejas como Origen, Interestelar, Memento, pero conforme las vas viendo entiendes que hay una lógica. Con Tenet siento algo diferente. Muchas veces cuando van a explicar cómo funciona la inversión temporal simplemente cortan la escena o directamente ni te dicen. Como que te dicen no intentes entenderlo, solo sigue viendo. Pues perdón, pero esa frase siempre me sonó más excusa que explicación, porque aunque la ciencia sea ficticia, necesito una base para creerme las reglas del mundo que nos proponen en la película. El mayor problema que tiene esta película es la dificultad artificial. Imaginen una fórmula matemática incompleta, se sigue viendo complicada, da miedo verla, pero en cuanto empiezas a hacer preguntas se rompe, pues Tenet para mí funciona así, mientras aceptas todo sin cuestionarlo, y Nolan, claro Nolan, gracias Nolan, la película parece ser perfecta, pero cuando te preguntas cosas como ¿por qué el protagonista no deja más información si él mismo fundó Tenet? ¿Por qué los soldados ayudan al villano a destruir el mundo? ¿Por qué algunas personas saben demasiado y otras no saben nada? Y empiezan a aparecer agujeros bastante grandes, y siento que el argumento pierde muchísima fuerza. También tiene clichés raros para una película de Nolan. Tenemos el ruso malvado que quiere destruir el mundo, el héroe salvador, la madre desesperada, el villano confiándose al final. Elementos que normalmente Nolan suele manejar muchísimo mejor. Entonces Tenet es mala, no, para nada. De hecho me parece muy entretenida. Tiene personalidad, tiene ideas increíbles y como experimento cinematográfico me parece admirable. Pero siendo sincero también siento que es de las películas donde más se nota que Nolan intentó caminar más rápido de que sus propias ideas. Conclusión, Tenet es ambiciosa, original, visualmente impresionante, pero también innecesariamente enrevesada y con base argumental mucho menos sólida que otras películas de Nolan. Por eso, aunque me gusta, termina siendo mi puesto número 12, no porque sea horrible, sino porque el resto de su filmografía me parece muchísimo mejor. He de admitir que me sorprende que una trilogía tan buena terminara con una película tan descuidada. Y ojo, porque no me parece mala, pero sí siento que es la más floja de las tres. Batman el Caballero de la Noche Asciende la pongo en el puesto número 11. Lo bueno de esta película, antes de criticar, hay cosas que hizo muy bien. Por ejemplo, el enfoque realista sigue funcionando. Todo el plan para destruir a Bruce Wayne desde dentro, arruinar su empresa, infiltrarse en las industrias Wayne y preparar la caída de Gotham está bastante elaborado. Además, las escenas de acción son probablemente las mejores de la trilogía. Alfred tiene aquí uno de sus papeles más importantes y emocionales. La policía por fin parece que es útil. Ver a Bruce Wayne viejo y cansado y derrotado es interesante porque humaniza mucho al personaje. Y luego está Bane, porque durante casi toda la película es espectacular. Es inteligente, físicamente aterrador y consigue algo que pocos villanos hicieron: romper literalmente a Batman. No llega al nivel de Joker en carisma, pero Tom Hardy impone muchísimo. El problema son demasiadas conveniencias. Ahora empieza lo malo, porque esta película tiene una cantidad absurda de casualidades y agujeros de guión. Por ejemplo, Robin descubre quién es Batman prácticamente mirándolo. Bruce se recupera milagrosamente de las lesiones gravísimas, sale del pozo sin recursos y aparece en Gotham como si nada. Batman salva a personas justo
cuando el guión lo necesita. Talia obtiene el reactor demasiado fácil y todos conocen secretos imposibles excepto los importantes. Y uno solo puede ignorar esas ciertas cosas, pero aquí empieza a acumularse demasiado. El giro de Talia destruye para mí parcialmente a Bane. El mayor problema llega con el giro final. Talia es la verdadera villana. Sobre el papel tiene sentido, explica por qué Bane siempre iba por delante y cómo logra manifestarse tanto, pero también provoca algo peor. Hace que Bane pase de ser uno de los mejores villanos de Nolan y parece una simple subordinado. Y eso duele mucho porque toda la película se encargó de construirlo como una fuerza imparable. Para el colmo, su muerte rápida apenas tiene peso y la muerte de Talia es incluso peor. El plan final se siente repetitivo y absurdo. Aquí llega otra cosa, la película vuelve a usar prácticamente el mismo conflicto de la primera película. Otra vez la Liga de las Sombras, otra vez destruye a Gotham, otra vez Batman evitando un genocidio. Además, con una típica bomba nuclear, algo bastante menos interesantes que conflictos anteriores de esta misma saga, pero lo peor es que el plan ni siquiera parece tener sentido. Gotham llevaba años mejorando, la corrupción había disminuido, entonces ¿qué ganar realmente Talia destruyendo la ciudad y muriendo con ella? Y continúa el legado de su padre Ra's al Ghul y ni cambia el mundo, no consigue absolutamente nada. Conclusión, El Caballero de la Noche Asciende es entretenida, épica y tiene sus momentos increíbles, incluso me parece más divertida que la primera, pero también siento que la peor que fue construida de esta trilogía. Las conveniencias aumentan, los villanos pierden muchísima fuerza al final y muchas decisiones de guión se sienten apresuradas. No es un desastre, pero viniendo de Nolan después de la segunda película, el bajón se notó muchísimo. Llegamos al puesto 10. Following, la primera película que hizo Christopher Nolan, y siendo sincero cuesta creer que con tan poco presupuesto alguien pudiera mostrar tantas ideas que después definirían toda su carrera, porque sí, Following es una película pequeña, se nota el bajón de presupuesto, se nota que Nolan todavía estaba aprendiendo, pero aún así ya parece cosas que luego serían sello del director, narrativas no lineales, personajes obsesivos, giros inesperados, la manipulación del tiempo y la información. La historia sigue un hombre sin rumbo que empieza a seguir a desconocidos por curiosidad, hasta que termina arrastrado a una espiral bastante oscura, y aunque la premisa parece simple, funciona muy bien porque poco a poco todo empieza a conectar. Lo bueno de esta película, lo que me sorprende es lo inteligente que está escrita. Con casi nada de recursos, Nolan consigue mantener interés en toda la película. Además, el misterio funciona muy bien, tiene buenos giros, el ritmo es demasiado rápido, nunca se siente pesada, y considero que fue prácticamente una producción independiente. El resultado es impresionante. Lo malo, ahora bien, también hay cosas evidentes. El presupuesto limita muchísimo, algunas actuaciones son bastante irregulares y visualmente está lejos de las películas que posteriormente nos entregaría Nolan. Y comparada con las obras que vienen más adelante, aquí se nota que Nolan todavía buscaba a un estilo definitivo. En conclusión, Following no es una obra maestra, ni una película perfecta, pero es una carta de presentación brutal, porque incluso siendo su primer proyecto importante, ya dejaba ver el director obsesionado con el tiempo, los engaños y las historias complejas que luego terminarían convirtiéndolo en uno de los nombres más grandes del cine. Puede que esté bajo el ranking, pero jamás diría que es mala. Llegamos al puesto número 9, Batman Begins o Batman Origin. Llegamos a la primera película de Batman, una película que probablemente tenga uno de los orígenes mejor construidos de cualquier superhéroe, comparándola obviamente con las que hizo Sam Raimi en ese ya lejano 2002. Y aunque hoy estamos saturados de historias oscuras y realistas, en el 2005 esto se sentía bastante fresco, porque sí, Batman Inicia se aleja muchísimo de la típica película de superhéroes. De hecho, a veces parece más una historia policíaca con elementos de superhéroes que una película de superhéroes tradicional. Y eso beneficia muchísimo a Batman. Después de todo, no tiene poderes, no es un dios, no puede volar. Es simplemente un hombre traumatizado intentando luchar contra criminales usando inteligencia, entrenamiento y dinero. Lo bueno de esta película, lo que más valoro de la película es la paciencia. Nolan no da por hecho que conoces al personaje, se toma el tiempo para explicar. El miedo de Bruce a los murciélagos, el asesinato de sus padres, cómo aprende a combatir, por qué nace Batman, de dónde sale todas esas cosas que ocupa Batman, de dónde sale la Baticueva, la regla de no matar, cómo es que nace. Y parece una tontería, pero hay muchas películas que esperan que el público complete huecos solos, y aquí no. Todo está construido poco a poco, eso hace que Batman todavía parezca humano e inexperto. También me gusta muchísimo el enfoque realista. Exceptuando Batman, personajes como Crane o Ra's al Ghul parecen personas normales. No hay trajes exagerados ni poderes imposibles, y dentro del tono de la película funciona bastante bien.
Ra's al Ghul para mí fue un villano bastante bueno, porque su idea inicial tiene mucho sentido. Gotham está podrida, la corrupción domina la ciudad y alguien tiene que hacer algo. Eso abre una posibilidad interesante, un choque de ideales entre Bruce y Ra's al Ghul. No simplemente héroes contra villanos, sino dos personas queriendo arreglar el mundo de maneras muy distintas. Ahora sí, lo malo. Bane empieza demasiado espectacular, misterioso, inteligente, peligroso, incluso derrota a Batman, pero termina muy mal, porque pasar de eso a caer en un taser mientras grita le quita muchísimo impacto. Y con Ra's al Ghul pasa algo parecido, porque al principio parece un personaje complejo, pero al final lo convierten en un genocida dispuesto a destruir una ciudad entera. Eso simplifica demasiado un conflicto que podía haber sido muchísimo más interesante. Aparte, las escenas de acción de esta película le bajan muchísimos puntos y por eso la puse tan abajo, porque seamos honestos, las que vienen más adelante tienen mejores efectos visuales, por así decirlo, que sin duda tendrían que valorarse un poquito más y por eso están más arriba del top. Y eso sí le bajó muchísimo, pero no quita que es una buena película. Batman Begins es una gran película de origen, no me malentiendan, probablemente la más sólida narrativamente de la trilogía. Tiene errores, sí, pero la mayoría son pequeños comparados con todo lo que construyen, bueno, excepto las escenas de acción que están hechas con el culo, y no es la más espectacular, no es la más entretenida, pero sí siento que es una de las mejores que entienden quién es Batman y por qué existe. Y siendo la primera película de la trilogía, eso ya es muchísimo. Con el puesto 8, Insomnia. A partir de este punto ya ninguna película me parece mala, de hecho ninguna lo es, y de hecho Insomnia me sorprendió bastante porque siendo una de las obras menos comentadas de Nolan consigue contar una historia muy entretenida sin necesidad de meter conceptos raros, viajes temporales ni argumentos que obliguen a hacer un doctorado en física para entenderlos como otras películas de Nolan. Lo bueno, una historia simple pero efectiva. Quizás lo que más me gustó es precisamente eso, no intenta ser más compleja de lo necesario, obviamente se hacía y un protagonista atrapado entre la culpa y el cansancio, su propia moralidad. No necesita grandes giros para funcionar. El desgaste psicológico del protagonista, la película hace algo muy interesante con Dahmer, el protagonista. Poco a poco deja de parecer un detective brillante y empieza a parecer una persona rota. La falta de sueño afecta su juicio y empieza a equivocarse, se vuelve paranoico y pierde el control. Y eso hace que el conflicto principal no solo sea atrapar al asesino, sino luchar consigo mismo. El ambiente es otra cosa muy buena. El escenario transmite agotamiento, el sol constante, la imposibilidad de dormir, la sensación incómoda, todavía muchísimo y no parece un detalle importante hasta que te das cuenta que casi a la mitad de la atención sale de ahí. Robin Williams me sorprendió en esta película, probablemente una de las cosas más curiosas ver a Robin Williams en un papel oscuro, porque normalmente se le recuerda por personajes más carismáticos o cómicos. Aquí funciona muy bien como antagonista, no parece el típico villano exagerado, se siente más humano y eso incomoda muchísimo más. Pacino sostiene una gran parte de la película, Al Pacino prácticamente carga la historia, porque muchas escenas funcionan gracias al verlo deteriorarse mentalmente. Lo malo, no es una película poco memorable comparada con otras de Nolan. Aquí está mi principal problema y por qué le costó muchísimos puestos. Cuando piensas en Nolan recuerdas Interestelar, Origen, Memento y Batman, pero Insomnia muchísimos le cuesta más recordarla, no porque sea mala, simplemente porque juega más a lo seguro y no tiene muchísimas cosas. El ritmo es algo lento, hay momentos donde la investigación avanza despacio, no llega a aburrir, pero sí puede sentirse menos intensa comparada con otras películas del director. Menos identidad propia, quizás su mayor debilidad parece más una muy buena película policíaca que una película claramente reconocible como esto solo lo pudo hacer Nolan. Todavía no tiene ese sello exageradamente ambicioso que desarrolló después. En conclusión, Insomnia es una película bastante infravalorada. No tiene espectacularidad ni la complejidad de otras obras de Nolan, pero precisamente por eso funciona. Cuenta con una historia sencilla sobre culpa, desgastes mental y moralidad, sin necesidad de hacer algo excesivamente rebuscado. Quizás no sea de las más memorables del director, pero está muy bien construida. Demuestra que Nolan podía hacer buenas historias incluso antes de obsesionarse con romper la cabeza. No la pondré entre sus mejores películas, pero tampoco entiendo por qué mucha gente casi no habla de ella. Al puesto número 7, Interestelar. Prácticamente aquí me van a funar porque no la puse tan arriba. Sé que poner Interestelar tan abajo puede sonar raro, porque para mucha gente es una obra maestra absoluta. Y ojo, entiendo perfectamente por qué. Tiene escenas increíbles, una banda sonora espectacular y algunos de los momentos más emotivos que ha hecho Nolan. Pero aún así hay una cosa que en concreto que nunca terminó de convencerme. Antes de hablar de la película tenemos que empezar por el final.
Para entender mi problema con Interestelar, primero hay que entender qué pasó realmente. Tanto el plan A como el plan B tuvieron éxito que se nos plantearon en la película. La humanidad consiguió sobrevivir, la Tierra fue abandonada y además la especie prosperó en otro planeta. Todo salió bien, ¿Y quién permitió eso? Cooper, porque gracias al desfase temporal cerca de Gargantúa y la quinta dimensión logró enviar información a Murph para que resuelva la ecuación gravitacional y hasta aquí todo más o menos funciona. El problema viene después, que mucha gente notó y la crítica pues como que ahí se agarró para atacarla. El fallo de la paradoja temporal. Para que Cooper salvara a la humanidad tuvieron que cumplirse dos condiciones: encontrar a la NASA gracias a las coordenadas y viajar por el agujero de gusanos cerca de Saturno. ¿Quién creó ambas cosas? La humanidad avanzada del futuro. Aquí aparece el problema. ¿Cómo puede existir una humanidad futura capaz de ayudar a Cooper si precisamente Cooper todavía no había salvado a esa humanidad? ¿Me entiendo? Es una paradoja enorme, porque para sobrevivir necesitas la ayuda de una civilización que solo existe porque ya sobrevivió. Un ejemplo sencillo, es como estar muriéndote de sed en un desierto y que para sobrevivir necesites encontrar un pozo construido por tu versión futura. Pero entonces surge una pregunta: ¿cómo sobreviviste la primera vez? Tuviste que haber sobrevivido sin la necesidad del pozo. Ahí es donde mi cerebro empieza a romperse. No digo que destruya completamente la película, porque muchas historias de viajes temporales tienen problemas similares, pero sí creo que es una incoherencia bastante importante. Pasa algo parecido con Tenet, que entre más preguntas te hace, más te das cuenta que las decadencias del guión pues van saliendo. Ahora sí, hablemos de lo bueno. Dando ese detalle, Interestelar tiene cosas impresionantes. Nolan deja pistas desde el principio y eso me encanta de este director. El reloj, el mensaje de quédate, los documentales, el apretón de mano cerca del agujero negro, todo eso demuestra que Nolan sabía hacia dónde quería llevar la historia y eso tiene muchísimo miedo. Puede gustarte más o menos el resultado, pero improvisado no está. El realismo científico está increíble y se nota que Nolan investigó para hacer esta película. Me gustó muchísimo la película, intenta mantener cierto rigor científico, las astronautas parecen científicos reales, piensan antes de actuar, evalúan riesgos y las consecuencias importan demasiado. No porque una película sea ficción tiene que sentirse falsa. Aquí siempre consigue sentirse creíble. Lo mejor sin dudar alguna de la película son los personajes. Probablemente mi parte favorita porque todos representan distintas formas de supervivencia. Cooper sacrifica años con sus hijos para salvar la humanidad. El Dr. Mann, ese doctor que estaba en ese planeta abandonado, que fue un egoísta ya que lo único que le importaba era que lo salvaran a él y mintió para atraerlos, y siendo sinceros, eso gusta mucho porque lo hace humano. El profesor Brand, quizás el más interesante porque tiene objetivos nobles que salvar a la humanidad, pero utilizan métodos cuestionables. Quiere salvar a la especie mintiéndole a millones. Eso hace que nadie parezca completamente bueno o completamente malo. Se sienten humanos y eso es lo mejor. Lo malo, hay detalles pequeños que también me sacan un poco. La subtrama del hermano del Murph me corta muchísimo el ritmo y no creo que sea el único. Sobre todo esta última, porque ocurre durante momentos importantes y parece que se resuelve sola, entonces como que esa subtrama como que yo mejor lo hubiera hecho control V. En conclusión, Interestelar es una película muy buena, emotiva, ambiciosa y probablemente una de las obras más originales de Nolan. Tiene escenas capaces de dejarte pensando durante días y consigue transmitir lo enorme que es el universo y los insignificantes que somos nosotros ya medio depresión, pero también creo que tiene una paradoja temporal muy difícil de ignorar si empiezas a hacer preguntas. Aún así, sus personajes, emociones y la manera en que construye la historia hacen que sigan siendo una experiencia increíble. No está entre mis favoritas de Nolan, pero entiendo perfectamente a quién la considera su mejor película y una disculpa si la puse tan abajo. Pero dime tú, ¿en qué puesto lo hubieras puesto? Porque yo considero que las que vienen más adelante sin duda están mucho mejor elaboradas. Llegados a este punto ya estamos hablando de las películas que son realmente muy buenas y Origen es probablemente una de las obras más representativas de Nolan, porque tiene exactamente todo lo que suele hacer: conceptos complejos, reglas propias, personajes rotos psicológicamente y un final que te deja pensando durante días. Perfecto. Antes de hablar de la película, hay que hablar del contexto de este final. Voy a empezar por el final, porque es seguramente lo más debatido. Recordemos, Dominic vuelve con sus hijos, pero Nolan deja la peonza girando, y nunca vemos si cae. Si la peonza se detiene, Dominic está en el mundo real, está despierto. Si sigue girando, sigue atrapado dentro de un sueño. Personalmente creo que sí logró llegar a la realidad, ya que me daría mucho miedo que no, pero lo que yo creo que pasó, que durante toda la película el verdadero conflicto no es el robo de la información, es la culpa que siente por Mal, su esposa. Mal representa arrepentimiento, obsesión, incapacidad para avanzar, y al final Dominic consigue dejarla ir. Supera el sentimiento que lo perseguía constantemente, por eso tendría sentido que despertara. Pero hay algo raro, aquí entra mi duda. Dominic despierta más tarde
que el resto del nivel 1, ya sabemos cuanto más profundo el sueño, más lento pasa el tiempo. Entonces, si las patadas estaban sincronizadas y Dominic llegó tarde, las patadas del nivel inferiores deberían haber ocurrido muchísimo antes. En otras palabras, ¿cómo despertó Dominic si técnicamente las oportunidades para hacerlo ya habían terminado? Y precisamente es lo interesante, por eso mencioné todo esto, porque el final deja espacio para muchísimas teorías y ahí hay que aplaudírselo a Nolan, es lo mejor de la película. Y también ese sistema de sueños es una barbaridad, quizá lo que más admiro, porque Nolan en la vida real esto sería imposible, pero aún así consigue hacerlo muy lógico. Tenemos tótems, arquitectos, patadas, niveles de sueño, limbo, proyecciones, subconscientes militarizados, cajas fuertes mentales, santo Dios, y sorprendentemente todo encaja bastante bien, y eso hace que aunque viajar por sueños es absurdo, la película logre convencerte. Eso tiene muchísimo mérito. En conclusión, tiene un concepto ficticio pero con una base muy sólida. Aquí está una diferencia enorme con otras películas. Origen inventa reglas, pero las respeta. Aprende Tenet, y gracias a eso el mundo funciona. No parece que las normas cambien según convenga el guión. Dominic es el verdadero corazón de esta historia. El resto del grupo cumple su función, pero el personaje que realmente está más trabajado es Cobb. Poco a poco entiendes por qué aparece mal, por qué no puede avanzar, por qué ni siquiera puede soñar tranquilo. El robo es importante, pero la historia principal siempre fue un hombre intentando separar su culpa. Los efectos visuales, otra cosa brutal, las escenas sin gravedad, los pasillos giratorios y las peleas. Les digo que esta película, a comparación de las anteriores, pues se merece estar más arriba, ¿no creen? A día de hoy sigue viéndose muy bien, y sabiendo lo complicado que fue grabarlo, más mérito todavía. Conclusión final. Origen es probablemente una de las películas más inteligentes de Nolan. Tiene una premisa completamente absurda sobre entrar a unos sueños ajenos, pero está tan bien construida que acaba pareciendo muy lógico. Las personas quizás no son un punto más fuerte, excepto Dominic, pero el mundo, las reglas y el concepto están trabajadas de formas impresionantes. Tiene pequeños errores y algunas dudas que deja abiertas, aunque en este caso siento que forman parte del encanto. Porque si algo consiguió Origen es hacer que termines la película y sigas pensando en ella horas después. Y para mí eso es exactamente lo que debería ser una gran película. Llegamos al top 5 y llegamos con mi película favorita de Christopher Nolan, El Gran Truco. Llegados a este punto ya estamos hablando de películas enormes, y aunque intenté separar mis gustos personales de la crítica, tengo que admitir algo: esta probablemente sea mi favorita de Christopher Nolan, porque pocas películas consiguen atraparme tanto como algo tan simple como dos hombres compitiendo por el orgullo. Antes de hablar de la película voy a decir algo: El Gran Truco no trata sobre magia, trata sobre obsesión, ego, sacrificio, envidia y odio. La magia solo es una excusa. Toda la película consiste básicamente en dos hombres incapaces de dejar de competir, y poco a poco esa rivalidad destruye sus vidas. Lo mejor, los protagonistas son unos hijos de puta, ambos, y eso me encanta. Probablemente es mi parte favorita de la película, porque ninguno es un héroe, ninguno es inocente. Tenemos a Borden, obsesionado hasta niveles enfermizos, y por otro lado a Angier, que empieza siendo un poco más razonable que Borden, pero se convierte en algo igual o incluso peor, depende de tu punto de vista. Ambos hacen cosas horribles, ambos sacrifican personas, ambos cruzan límites, y precisamente por eso funciona, porque parecen humanos. No siente que hay un bueno y un malo, sienten dos personas consumidas por la obsesión, y la obsesión como es el verdadero villano de esta película. Otra cosa brutal, la película te muestra cómo una rivalidad pequeña termina destruyendo vidas enteras. Empiezan queriendo ser mejores magos y terminan perdiéndolo todo: familia, amor, paz mental, y aún así siguen porque ya no importa ganar, importa que el otro pierda. Y eso da bastante miedo porque se siente muy real. Nolan deja pistas desde el principio, como me encanta. Aquí Nolan hace algo que adoro: te enseña la verdad delante de tu cara. Hay pequeñas frases, hay una frase que me encantó, que no te la voy a contar por si la quieres ver porque es spoiler. Bueno, sí te voy a decir la frase, pero no te voy a decir qué significa. Pero una de las frases es que le dicen a Borden que hay días que me amas y días que no, y hoy no siento que me ames. Esa frase tiene muchísimo peso y es mi favorita de la película. Y aún así no lo notas, es que no notas, esa frase no la notas y no tiene sentido hasta que ves el final de la película y dices: no puede ser, Nolan, eres un puto genio. Cuando la vuelves a ver, eso hace que el giro funcione muchísimo mejor porque no parece una trampa. Ahora sí, hablemos del final.
Para mí uno de los mejores finales de Nolan, no por el impacto solamente, sino porque te obliga a reinterpretar toda la película. Cuando entiendes el sacrificio detrás del truco, la historia cambia completamente. Ahora sí, también tiene cosas malas, todas las películas tienen cosas malas, nadie es perfecto en este mundo. Aquí sinceramente me cuesta más porque me gusta muchísimo, pero diría que algunos personajes secundarios quedan eclipsados, el conflicto entre los protagonistas es tan fuerte que otros personajes parecen existir solo para sufrir las consecuencias, y te hablo que en la película aparece el mismísimo puto amo Nicolás Tesla. No arruina nada, pero sí se nota. El giro final puede dividir opiniones. Hay gente que ama cierta explicación y otros que creen que rompe un poco el tono más realista. A mí personalmente me funciona, pero entiendo a quienes piensan distinto. Conclusión final: El Gran Truco es una película que habla sobre magia sin tratar realmente sobre magia. Habla de obsesión, orgullo y hasta dónde puede llegar una persona por demostrar que es mejor que otra. Lo mejor de todo es que no intenta hacerte elegir un bando, ambos protagonistas son responsables de su propia destrucción y quizás por eso funciona bastante bien, porque al final no estás viendo una guerra entre héroes y villanos, estás viendo a dos hombres rompiéndose poco a poco. Para mí es fácilmente una de las mejores películas de Nolan y también una de las más infravaloradas. Llegados a este punto ya estamos hablando de auténticas barbaridades y Memento probablemente sea la película más innovadora que ha hecho Christopher Nolan, porque una cosa es hacer una historia complicada y otra muy distinta es contar prácticamente del final hacia el principio y lograr que funcione. Eso es Memento. Antes de hablar de esta película voy a decir algo. Memento no trata sobre la memoria, o por lo menos no únicamente. Habla de obsesión, autoengaño, culpa, necesidades de encontrar respuestas. La pérdida de memoria solo es la herramienta, porque el verdadero conflicto siempre fue qué pasa cuando una persona necesita una mentira para seguir viviendo. Lo mejor de esta película, la estructura narrativa es una puta locura y creo que por eso y por tan innovadora la puse tan arriba. Probablemente es el mayor mérito su narrativa. Contar una historia de hacia atrás ya es difícil, hacer que además tenga sentido es otra cosa. Y lo sorprendente, mientras más avanza la película, más entiendes. Normalmente debería pasar al revés. Empiezas confundido y al final terminas armando el rompecabezas. Y eso genera una sensación muy satisfactoria. El espectador vive el problema del protagonista. Esto me parece brillante, porque Leonard pierde memoria constantemente y Nolan hace que tú también estés perdido. No entiendes quién miente, quién dice la verdad, no qué ocurrió antes, y eso provoca la confusión del protagonista, se vuelve tu confusión. Pocas películas consiguen algo así. Leonard es uno de los personajes más interesantes de Nolan, porque genera una pregunta muy incómoda. ¿Realmente busca justicia o necesitas seguir persiguiendo algo para no enfrentarte a ti mismo? Mientras avanza la historia empiezas a pensar, quizás Leonard no es solamente una víctima, quizás también participa en su propia mentira. Eso cambia muchísimo cómo ves la película. Y ese giro emocional, lo fuerte no es descubrir qué pasa, lo fuerte es darte cuenta que el protagonista quizás eligió vivir engañado. Eso es bastante triste porque convierte toda la película en algo mucho más humano. Ahora lo malo. Aquí es complicado sacar defectos grandes, pero existen unos pequeños. Puede resultar excesivamente confusa para algunos y más si estás pendiente. Sé que su parte del encanto es precisamente perderte, pero hay personas a las que directamente puedes sacar de la película, porque requiere atención constante y puedes llegar a perder detalles y pues puedes perder prácticamente todo el hilo de la película. Algunos secundarios tienen poco desarrollo, hay personajes importantes, pero Leonard absorbe prácticamente toda la profundidad. No arruina la historia, pero sucede. Requiere revisionados. Esto que dice que necesitas verla más de una vez para entenderla. Hay quien disfruta volver a verla para aclarar tus ideas, pero otros sienten que una película debería de funcionar completamente desde la primera vez. En conclusión final, Memento es probablemente una de las propuestas más originales e innovadoras de Christopher Nolan. No solo por contar una historia al revés, sino porque utiliza esa estructura para hacer que el espectador experimente la misma confusión de su protagonista. Lo que empieza como una investigación termina convirtiéndose en una reflexión bastante triste sobre el autoengaño, la culpa, la necesidad humana de encontrar sentido incluso cuando la verdad duele. Puede resultar complicada y confusa, pero precisamente por eso se siente como un rompecabezas que poco a poco va encajando. Y cuando finalmente entiendes todo, es difícil no quedarse pensando un rato. Es Dunkerque,
Y ya estamos hablando de películas extremadamente reconocidas y aquí probablemente venga mi opinión más impopular de todo el ranking, porque aunque Dunkerque está considerada por muchos críticos como una obra maestra, personalmente nunca conecté demasiado con ella. Eso no significa que sea mala porque ninguna película de Christopher Nolan lo es. De hecho, está lejísimos de serlo. Simplemente es una película que admiro más de lo que disfruto. Antes de hablar de la película hay algo importante. Dunkerque no intenta contar una guerra, intenta hacer que la sientas. No busca héroes clásicos, no busca discursos épicos, no busca grandes villanos, busca ansiedad, desesperación y supervivencia. Eso cambia muchísimo la experiencia. ¿Qué es lo bueno de esta película? La tensión es brutal, quizás lo más impresionante. Durante gran parte de la película no pasa algo gigantesco y aún así sientes estrés constante, porque Nolan convierte un avión, un barco, una playa en una amenaza. Eso tiene muchísimo mérito. La estructura temporal vuelve a aparecer, otra vez Nolan complicándose la existencia, pero ya es su patente. ¿Qué quieres que hagamos? Tenemos tierra una semana, mar un día, aire una hora y al final todo converge. Es muy de Nolan y funciona bastante bien. Técnicamente es impresionante, incluso gente que no ama la película reconoce esto. Fotografía, sonido, montaje, escala. Hay momentos donde parece más una experiencia que una película. La guerra se siente fría y humana. Algo curioso, aquí casi no hay discursos heroicos. La mayoría tiene miedo, quiere sobrevivir y corre. Y eso hace sentir a los soldados más humanos, porque la guerra rara vez parece épica para quien la vive. Sobre los personajes, aquí entra algo polémico. Lo bueno, los personajes parecen personas normales, no son superhéroes, no son líderes legendarios, son jóvenes aterrados intentando volver a su casa. Eso aporta realismo. Lo malo, precisamente por buscar tanto realismo, muchos personajes carecen de profundidad emocional. Y aquí está mi principal problema. A diferencia de Interestelar con Cooper, Origen con Cobb, Memento con Leonard, en Dunkerque cuesta muchísimo conectar. No porque esté mal escrito necesariamente, sino porque la película prioriza la experiencia sobre el individuo, entonces recuerda situaciones más que personajes. Y para algunas personas eso funciona, para otras no tanto. Aquí hablemos de Tom Hardy. Hace mucho diciendo poco. Dato curioso, el personaje de Tom Hardy pasa media película con mascarilla como casi todas sus películas y aún así transmite bastante. Eso tiene muchísimo mérito. Lo malo, puede sentirse frío emocionalmente. Esta sería como el mayor defecto que tiene. Admiro muchísimo la película, pero emocionalmente nunca me golpeó como otras de Nolan. El ritmo puede ser raro para algunos espectadores, hay gente que conecta, otros que sienten que cuesta entrar, especialmente porque no hay demasiada exposición ni explicaciones largas. En conclusión final, Dunkerque es probablemente una de las películas más impresionantes técnicamente de Christopher Nolan, también una de las más diferentes. No busca héroes memorables ni grandes discursos, busca transmitir miedos, tensiones y supervivencia, y precisamente por eso puede dividir muchísimas opiniones, porque mientras algunos ven una obra maestra inmersiva, otros pueden sentir cierta distancia emocional con los personajes. Personalmente no es de mis favoritas para volver a ver, pero entiendo perfectamente que la crítica la colocó tan arriba, porque aunque quizá no me emocione tanto como otras películas de Nolan, es difícil negar el enorme trabajo que hay detrás de esta gran película. En el puesto número 2, Oppenheimer. Llegado a este punto ya estamos hablando de las películas enormes y sinceramente Oppenheimer podría estar perfectamente en el primer puesto. No solo por premios o críticas, sino porque demuestra algo muy difícil: hacer una película de 3 horas sobre física, política y discusiones entre científicos y aún así te mantiene con una tensión absurda. Antes de hablar de la película voy a decir algo. Oppenheimer no trata sobre crear una bomba. Habla sobre la culpa, el ego, ambición, consecuencias, responsabilidad y responsabilidad moral. La bomba es solo el detonante, porque la verdadera pregunta es: ¿qué pasará cuando una persona crea algo que cambia el mundo para peor? Lo mejor, ahí en esta película la tensión es ridícula para una película que solo son diálogos. Esto me sorprende muchísimo. Gran parte del tiempo la gente solo habla, debates, juicios, política, discusiones y aún así sientes ansiedad. Eso tiene muchísimo mérito, porque mantenerte tensión sin acción constante es muy difícil. Cillian Murphy está descomunal. El actor que la hace de Oppenheimer probablemente es una de las mejores actuaciones de Nolan, porque transmite curiosidad, ambición, miedo, arrepentimiento y vacío, y muchas veces sin decir nada, con la mirada basta. La explosión no se siente como victoria, esto me gustó muchísimo. En otra película la creación de la bomba sería un momento triunfal, aquí no, aquí parece una condena, una sentencia para la humanidad, y eso vuelve la película mucho más incómoda, porque sabes que el logro científico trae consecuencias horribles. Sobre los personajes, aquí está lo fuerte. Oppenheimer es un genio y víctima de sí mismo.
Lo interesante, nunca parece completamente héroe, pero tampoco es un villano. Es alguien extremadamente brillante con muchísimo ego y quiere reconocimiento, quiere seguir avanzando y quiere hacer historia. Hasta entiende el precio. Entonces aparece la culpa. La película prácticamente destruye poco a poco su imagen. Strauss, a uno de los personajes más importantes, muchos pasan por alto esto. Strauss representa el orgullo herido, resentimiento y poder político, y demuestra algo que no siempre las personas peligrosas son quienes crean armas, a veces son quienes controlan narrativas. Los científicos, otra cosa buena, no parecen superhumanos, parecen personas con miedo, con intereses y con ego. Eso hace más creíble todo. Ahora viene lo malo, aquí sí hay críticas comunes. La primera y la más obvia de todas, que se puede sentir pesadas, y yo creo que por eso no le di el puesto número 1. Las 3 horas, muchísimo diálogo y sobre todo política, hay personas que simplemente no conectan, y es entendible. Exceso de nombres y de personas, la primera vez puede costar seguir todo, especialmente quien trabaja con quién traiciona a quién. El ritmo no es para cualquiera, no es una película cómoda. Requiere atención. Si desconectas 5 minutos, te castiga. Conclusión final. Oppenheimer es probablemente una de las películas más ambiciosas que ha hecho Christopher Nolan. Consigue convertirse en conversaciones políticas y científicas en escenas con más tensión que muchísimas películas de acción. Más que contar la creación de la bomba atómica, habla sobre la culpa, responsabilidad y las consecuencias de llevar el conocimiento demasiado lejos. Puede hacerse pesada para algunos espectadores debido a su duración y cantidad de diálogos, pero es difícil negar la enorme calidad que tiene detrás. Porque al final Oppenheimer no se siente como una celebración del avance humano, se siente como el momento en el que la humanidad abrió una puerta que quizás nunca debió abrir. Y como el puesto número 1, la que yo considero, y basándome un poquito en la crítica, en lo que le gusta a la gente y mi gusto personal, el puesto número 1 es para El Caballero Oscuro de 2008. Lo bueno, sin ninguna duda, el mayor acierto de la película es el Joker. No solo porque Heath Ledger hizo una actuación histórica, sino porque el personaje fue como algo mucho peor que un villano común, una idea. El Joker no busca dinero, poder ni conquistar el mundo, busca demostrar que cualquiera puede romperse mentalmente bajo suficiente presión, y eso lo vuelve aterrador. Mientras otros villanos amenazan físicamente, él destruye personas psicológicamente, rompe a Harvey Dent, hace dudar a Batman de sus ideales, convierte a Gótica en una ciudad paranoica, obliga a la policía a jugar abajo de sus reglas. Es posiblemente uno de los pocos villanos que pierde físicamente pero gana moralmente, porque al final Batman termina cargando con una mentira, convirtiéndose en el villano para proteger el símbolo de Harvey Dent. Y eso es brillante. Otra cosa muy buena es el tono oscuro. La película rompe con el típico el héroe salva el día y todos felices y comieron perdices. Aquí no. Muere Rachel, muere Harvey, Batman termina perseguido y el Joker demuestra que la gente puede corromperse y hay consecuencias reales. Eso hace que Gotham se sienta viva y muy peligrosa. Las escenas de acción también mejoraron muchísimo respecto a la primera película y para mí es de lo mejor que se ha hecho de todo Nolan. La persecución del camión, el batimóvil, el asalto del convoy, Nolan ya empezaba a demostrar lo obsesionado que está con hacer escenas de acción práctica. Analicemos a varios personajes. A Batman y Bruce Wayne. En esta película Bruce está cansado. Empieza a preguntarse, ¿vale la pena seguir siendo Batman? Por primera vez piensa seriamente en retirarse porque Batman no quiere ser el héroe toda la vida, quiere volver a ser humano. Rachel representa esa posibilidad y cuando la pierde también gran parte de sí mismo. El Joker es un caos puro, no tiene pasado confirmado, no tiene identidad, ni siquiera sabemos si las historias sobre sus cicatrices son verdad y eso hace que es una leyenda urbana. No lucha para ganar, lucha para demostrar una idea. Todo el mundo es tan monstruoso como yo, solo necesitan un mal día y casi lo consigue. Harvey Dent, probablemente el personaje más trágico, empieza siendo el símbolo de esperanza, el héroe de Gotham necesitaba, pero el Joker demuestra algo brutal. No hace falta ser malo para convertirse en monstruo, solo hace falta suficiente dolor y quizás su caída fue rápida, sí, pero funciona porque representa exactamente el mensaje del Joker. Viene lo malo, porque sí, la película tiene errores, pero eso es normal, todos somos humanos, todos cometemos errores. Y sí, siento que tiene poquitos más errores que la primera película. Por ejemplo, algunas escapadas del Joker parecen imposibles, hay demasiadas conveniencias para que siempre vaya un paso adelante. Batman rompe su regla de no matar varias veces indirectamente cuando avienta un perro del 5º piso. Harvey cambia muy rápido y no destruyen la película, pero están ahí. Ahora sí, hablemos de la obra maestra de esta película, la escena de los ferries. Amigo, esta escena es probablemente el mejor momento de toda la trilogía y lo mejor que ha hecho Nolan. 2 barcos, uno lleno de civiles, uno lleno de prisioneros y cada uno tiene el detonador para matar al otro. Y el Joker cree conocer la naturaleza humana y piensa cuando la presión aumenta todos eligen salvarse, porque esa es su filosofía. El mundo es egoísta, la moral desaparece con miedo, pero ocurre algo brutal.
nadie pulsa el botón y lo más fuerte son los prisioneros, uno toma el detonador y lo arroja por la ventana. ¿Por qué funciona tanto esa escena? Porque destruye completamente la visión de Joker. Nolan te dice, la gente puede ser corrupta, puede romperse, puede caer, pero incluso en el peor momento todavía existe humanidad. Esta escena resume toda la película. Batman cree en el bien, el Joker cree en el caos y Gotham decide. Conclusión final. El Caballero Oscuro no es perfecta, tiene muchísimos errores, tiene conveniencias, pero pocas películas consiguen algo tan difícil, hacer que un villano robe toda la historia y aún así el protagonista sigue importando. Es oscura, es incómoda, tiene consecuencias y cambia para siempre la forma en la que se hacían las películas de superhéroes. Puede que Nolan tenga obras técnicamente mejores, pero el impacto cultural, muy pocas películas alcanzaron esto. Para mí, sigue siendo el mejor Batman jamás hecho de una de las mejores películas de Christopher Nolan, y por eso para mí se ganó justamente el top 1 de mejores películas de Christopher Nolan. Después de repasar toda su filmografía desde películas más pequeñas como Following o Memento, hasta monstruos del cine como Interestelar, Oppenheimer o El Caballero Oscuro, creo que queda clara una cosa. Christopher Nolan dejó de ser hace mucho tiempo un simple director para convertirse en un evento cinematográfico. Hoy en día cuando se anuncia una película suya, la gente no pregunta si irá a verla, pregunta de qué trata esta vez, porque Nolan consiguió algo que muy pocos logran, hacer que el público confíe en él incluso antes de saber qué historia quiere contar. Y eso no pasa por casualidad, pasa porque durante décadas construyó una filmografía donde sus obras menos queridas tienen una ambición que muchos directores jamás alcanzan en su mejor película. De hecho, es curioso pensar que en títulos como Tenet o Insomnia, consideradas por algunos entre las más flojas de su carrera, serían tranquilamente las obras más destacadas de muchos otros directores. Eso habla más del nivel de Nolan que de sus supuestos errores, porque si algo define su cine, no es la perfección, es la ambición, la obsesión por hacer historias enormes, por obligarte a pensar, por confiar en que el espectador es inteligente. En una época donde muchas películas parecen tener miedo o complicarse o exigir atención, Nolan hace justamente lo contrario, te lanza al vacío y espera que armes el rompecabezas. Algunas veces funciona mejor que otras, pero siempre intenta algo, siempre arriesga. Sus películas hablan del tiempo, la culpa, el sacrificio, la obsesión, la identidad o el miedo. Hablan de padres alejándose de sus hijos, de hombres destruyéndose por una idea, de héroes que deben convertirse en villanos, de científicos cargando con el peso del mundo, de magos consumidos por la envidia, de personas intentando escapar de sus propios recuerdos, y quizás por eso conectamos tanto, porque debajo de agujeros negros, sueños compartidos o bombas nucleares, siempre hay algo profundamente humano. Puede que Nolan tenga errores, conveniencias, finales discutibles, pero hay algo que nadie puede quitarle. Sus películas se recuerdan, y eso es muchísimo más difícil que hacer una película técnicamente perfecta, porque una obra maestra no siempre es la que menos fallos tiene, a veces es la que consigue quedarse contigo años después, la que sigues pensando, la que vuelves a ver, la que provoca discusiones y la que inspira. Por eso, independientemente de cuál sea tu favorita, creo que todos podemos estar de acuerdo en algo. Christopher Nolan es uno de esos directores que, a pesar que aparecen muy pocas veces por generación, y mientras siga haciendo cine, cada estreno suyo seguirá sintiéndose como un acontecimiento, porque algunos hacen películas y otros hacen historias que terminan formando parte de la vida de lo que los ven, y Christopher Nolan pertenece al segundo grupo.